Latinoamérica vive un intenso momento político y la literatura no está al margen del debate, vive con él. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación está hoy conmigo Nadia Jiménez del SPR, el Sistema Mexicano. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias al auditorio y a nuestros invitados, a quienes tengo el gran gusto y placer de presentar. Está con nosotros Ignacio Solares, dramaturgo y narrador, fue director de Semana de Bellas Artes y más tarde de la revista literaria Quimera en su edición mexicana, miembro de la Fundación John Simon Guggenheim Memorial y recibió el premio Javier Villaurrutia por su libro titulado El Sitio, editado por Alfaguara. Bienvenido. Gracias. Está también con nosotros Rosa Elena Velasco, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, periodista, editora, investigadora y guionista. Estudió el Diplomado de Creación Literaria en SOGEM y el Master Stop Motion en Graco Animation Training. Fue coordinadora del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, Fidecine. Me voy con Fernanda Álvarez. Doctora en Literatura Comparada y Teoría Literaria. Su trayectoria profesional ha versado entre la gestión cultural y la edición. En cuanto a gestión, organizó 2 festivales literarios y trabajó en el Instituto Queretano de Cultura. Está Diego Rabasa, editor, director comercial y miembro permanente del Consejo Editorial de Editorial Sexto Piso, miembro permanente del Consejo Editorial de Reporte SP, editor de la sección de letras en el periódico Frente y colaborador habitual en medios especializado en literatura y cultura en general. Bienvenidos, gracias. Gracias. Gracias también de mi parte. Y América Latina vive momentos de mucha crispación en un mundo cada vez más complejo. ¿Cómo se expresa la literatura en ese mundo, profesor? ¿Cuál es la realidad de América Latina y cuál es la realidad de los escritores y de quienes están desde las letras observando lo que pasa en el mundo? Bueno, yo creo que la literatura siempre ha ido por delante de los hechos. Yo digo que por donde van a pasar los hechos pasan ante las palabras. El gran boom latinoamericano se da precisamente en el momento en el que más va a manifestarse ese conflicto que ahora está llegando a sus últimas consecuencias, pues por regímenes que realmente no han podido descollar, sobresalir, mantenerse. Yo creo que uno de los graves problemas que padece en este momento América Latina es el cambio de conceptos. Se acabaron las utopías y bueno, hay que ver todo lo que ha significado el populismo. La democracia ha sido una lucha permanente y creo que con esto puedo abrir puerta a mis compañeros. Los escritores actualmente de la literatura del día de hoy asumen cierta posición. Yo creo que sí. Por ejemplo, tenemos a Emiliano Monge, ¿no?, con esta última novela y novelas anteriores también, que es Las Tierras Arrasadas, y a partir de ahí plantea el conflicto de la migración, ¿no?, la migración de nuestros compañeros de Centroamérica a México, ¿no?, y con una violencia y con una perspectiva también muy interesante del que viola, ¿no?, del agresor. Entonces yo creo que sí están estos conflictos, están en Elmer Mendoza, está en Juan Pablo Villalobos, ¿no?, que están teniendo estas perspectivas, hablar del conflicto del narco, que es inevitable, ¿no?, que se plantee y que asuman distintas posturas desde ahí, muchas veces sin juicio, que yo creo que es lo que tiene que hacer también la literatura, pero sí plantearlo para que sea un modelo de reflexión, ¿no?, para el lector. Es decir, una literatura que asume partido, que está ahí, que nos abre caminos y que nos crea conflicto, porque tenemos que también cada uno de nosotros definirnos de alguna manera a largo plazo. ¿Esa es una realidad especial en México? Pues yo creo que, bueno, como escritora, uno escribe porque tiene la necesidad de hacerlo. La verdad es que escribir, al menos en mi caso, pero creo que así nos ocurre a todos, escribir es eso, es hacer catarsis, es rascar, escarbar dentro de uno. Y si uno está viviendo una realidad que incluye todos estos aspectos, narcotráfico, falta de democracia, injusticia, inseguridad, uno no puede ser ajeno a esos temas. Entonces, definitivamente uno, sin querer, o sea, lo hace porque lo trae adentro, porque está moviendo. Entonces, pues sí, efectivamente, habla sobre esos temas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tendría que pasar
para que recuperáramos este sentir de aquel boom literario de hace unos años? Es que el fenómeno del boom creo que es entre muchas otras cosas, un fenómeno editorial, es un fenómeno que se teje alrededor de un editor puntualmente, que es Carlos Barral, y hay un fenómeno de mercadotecnia y hay un fenómeno de muchas otras índoles que no son estrictamente literarias asociadas con el boom de la literatura. Hay muchísimos escritores latinoamericanos importantísimos que no forman parte de este canon muy específico que fue el boom, que hoy en día, por ejemplo, quizá conservan más seguidores dentro de los jóvenes escritores latinoamericanos que estas grandes vacas sagradas. O sea, hay un montón de escritores latinoamericanos que hicieron una obra igual de importante que la del boom, que no trascendió en la misma medida. Y yo creo que es difícil que se vuelva a dar un fenómeno que conjugue todas esas características como las del boom, pero eso no sucede en demérito de la calidad de lo que se está haciendo ahora. Yo creo que las letras, particularmente las letras mexicanas, están viviendo un momento de efervescencia muy importante, que atrás ha quedado ya esta especie de necesidad de consignar la violencia como una especie de defensa, y ahora está buscando formas de resistencia que tienen más que ver con formas nuevas de narrar. Creo que la denuncia ya ha quedado un poco atrás y ahora estas nuevas maneras de entender la literatura son las que están como cobrando una vigencia importante. Entonces, no sé si vaya a ocurrir un fenómeno semejante al del boom otra vez, pero sí creo que la literatura mexicana y la latinoamericana particularmente gozan de un momento estupendo. Ese desarrollo del cual nos habla Diego es también un desarrollo personal, no es de todos los escritores. ¿Es en tu caso una perspectiva en esa dirección la que se ha desarrollado? Como lectora de autores latinoamericanos y escritores, yo creo que sí, ¿no? Están justo las dos vertientes que decían. No todo es violencia, no todo es denuncia. Y también tenemos autores que tienen una búsqueda formal y a partir de ahí crear esa resistencia. Es lo que yo podría pensar. Por ejemplo, Aura Xilonen, que es una niña de 19 años que gana el premio Literatura Random y plantea un migrante. La historia puede ser muy normal, pero la forma en la cual lo está contando, que es quebrantando el lenguaje constantemente, también te habla de otro tipo de resistencia, ¿no? Entonces sí creo que hay dos confluencias interesantes en la literatura que sirven al lector justo para ponerte en una postura de análisis y una postura en el otro. Me acordé ahora, hay un ensayo que se llama El traslado, de Enrique Díaz Álvarez, y su postura es esa, ¿no? Como la literatura es como esta vía de escape en la cual te puedes poner en el lugar del otro, y para ponerte en el lugar del otro implica ir en contra de estos statements, ¿no? Como el boom latinoamericano, ¿no? Dices, bueno, ¿necesitamos un boom otra vez o no? Y a partir de ahí generar ciertas reflexiones que te permitan la convivencia finalmente, ¿no? Pero eso suele, sobre todo al inicio, ser mal negocio. No todas las empresas destinadas al negocio del libro van a financiar esta actividad. Significa que hay quizás primero un trabajo personal muy fuerte. Hay no solo en la investigación, sino que también en la creación. Y luego en colocar el libro ese, si es que te permiten escribirlo. Como escritor, la verdad es que uno se enfrenta a ese problema. Uno puede participar en todos los concursos y no ganar, y no necesariamente porque tu trabajo no tenga calidad, porque aparte la calidad de los trabajos es subjetiva. Entonces, más bien sucede que es una serie de factores que tienen que darse. Y sí, efectivamente, en lo personal uno tiene que luchar contra eso, tiene que convertirse, o sea, sería más importante, o tendría que trabajar uno más en ser promotor de tu trabajo que en ser escritor. Y la verdad, eso sí de repente es desilusionante porque uno lees tu trabajo o lo compartes con personas y está hermoso, realmente transmites, emocionas, pero de ahí no pasa, ¿no? Porque es difícil publicar. Yo pienso que si hay un problema ahí, supongo que tiene mucho que ver, por ejemplo, con que hay demasiados escritores, ¿no? Somos demasiados los que quisiéramos publicar. Nunca habrá suficientes. Eso me encanta. Eso me encanta. ¿Qué postura asumen los escritores ante las realidades que se viven en la América Latina, principalmente en México? Bueno, lo que sucede, creo yo, es que hay un fenómeno que tenemos que tomar en cuenta, que es el Internet. O sea, yo creo que ha cambiado mucho el concepto, y a propósito del boom, las editoriales y todo eso. Yo, por ejemplo, que dirijo la revista de la Universidad de México,
nos hemos dado cuenta de un fenómeno verdaderamente impresionante. Tenemos aproximadamente, yo no conozco bien, yo escribo a mano y no sé ni prender la computadora, pero bueno, mis compañeros, ahí tengo gente que me ayuda para ello, pero estamos llegando con la revista de la universidad a prácticamente toda América Latina. Algo que quizá el libro antes, hasta hace muy poco, no lo conseguía. Entonces es una realidad muy impresionante cómo me llegan comentarios. Me acaba de llegar un comentario con un artículo, por ejemplo, que lo descubrió la revista de la UNAM. Yo lo conocía desde hace tiempo, pero a través de la revista de la UNAM estamos teniendo, suena verdaderamente asombroso, pero algo así como 300,000, ya no solamente que la ven, sino que la abren visitas, no sé cómo le llaman a esto. Bueno, Piglia me mandó un artículo porque lo vio algo en la revista de la universidad que le interesó. Tengo colaboradores que me mandan artículos de Chile, y esto es un fenómeno que no podemos también dejar de ver. La literatura, creo yo, ha cambiado, no porque el libro vaya a desaparecer, yo creo que finalmente será permanente la necesidad del libro como objeto, ¿no? La lectura en un libro nunca tendrá el valor que puede tenerlo en la tableta, pero también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, yo pongo un simple ejemplo con la revista de la Universidad de México, que la hace la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha sido un fenómeno que yo digo, bueno, no puedo cerrar los ojos ante un nuevo canal de comunicación en la literatura y seguramente en el periodismo y seguramente en la política. Estaremos más estrechamente vinculados con nuestros problemas. Creo yo que es algo que hay que tomar en cuenta, que hay que ver y que nos hermana de una manera que no existía antes. No sé ustedes qué piensan. El libro nunca dejará de existir, pero resulta seguramente cada vez más caro producirlo. ¿Cómo la industria del libro, de alguna manera, puede no solo protegerse como sí, sino que al mismo tiempo ayudar para que esos libros sigan existiendo y que sean baratos, que lleguen a consumir? México tiene la virtud de ser un país sin IVA para el libro, cosa que en otros países no es así, y por lo tanto la lectura del libro es mucho más complicada. Grandes ferias internacionales aquí también. Pero ¿es cierto esto de que el libro nunca dejará de existir? Yo sí creo, no sé si nunca va a dejar de existir, pero digamos, lo que ha sucedido con el fenómeno del libro electrónico nos permite pensar que en el peor de los casos van a convivir los dos formatos, incluso en las regiones donde ha tenido un despunte mucho mayor, que es por ejemplo en los territorios anglosajones, en Estados Unidos en primer lugar y en el Reino Unido en segundo lugar. El libro electrónico se ha estancado en una cobertura entre el 30 y el 35% de las ventas del mercado editorial. Desde hace 3 o 4 años no crece ya ese sector, el de los libros electrónicos. Hay un sesgo muy claro del tipo de libros que se consumen en el formato digital, y ese sesgo apunta hacia 2 direcciones principalmente. La primera son superventas, es decir, libros que responden a una coyuntura específica, un escándalo político, una moda editorial, que pueden ser los templarios, los vampiros, los magos, el porno para señoras bien, cualquier otro tipo de moda editorial. Porque son libros que, digamos, que fomentan un tipo de conversación muy específica, un poco, hasta cierto punto superficial, momentánea, y después se va, ¿no? Es decir, creo que empata con este formato un poco más evanescente que es el digital con respecto al físico. Y por otro lado están los libros de consulta, ¿no? Porque pues, el formato digital es fantástico para eso, es fantástico para poder investigar, por ejemplo, es fantástico para romper un poco con las barreras geográficas en Latinoamérica, porque, digamos, existe una total desarticulación del mercado editorial en Latinoamérica. En Argentina no se leen libros mexicanos, en Argentina se leen muy pocos libros chilenos, se leen muy pocos libros colombianos. Es tan marginal el ejercicio económico de las industrias editoriales de cada uno de los países latinoamericanos que no se justifica un intercambio consistente como sí ocurre desde España hacia el resto de los países latinoamericanos. Entonces, esta desarticulación
se puede romper a través de los formatos digitales. Es decir, yo no creo que tengan que competir, sino que cada uno está encontrando sus áreas de coexistencia. Y creo que puntualmente el problema del libro, cuando menos en México, porque cada país latinoamericano, como bien dices, tiene una realidad distinta. En Chile hay 19% de IVA, acá no. Es el número de librerías que hay en México. México tiene uno de los peores índices de librería per cápita y el costo de producción de los libros está directamente vinculado al número de espacios comerciales a los que puede llegar. Si tú haces 1000 libros es más caro que si haces 3000 o que si haces 5000. Los autores tienen que prestarle hoy día mucho más importancia a los contenidos, de modo de que puedan llegar a los distintos estamentos que compran libros o están más bien orientados hacia temas específicos, hacia formas de pensar el mundo y de mirar el futuro? Pues yo creo que más por la segunda, ¿no? Porque si no te conviertes en un creador, ¿no? Un creador de contenido solamente. Y para eso lo veo más, por ejemplo, en el tema de no ficción, en el tema de superación, de autoayuda, pues a lo mejor ahí encuentras un tema específico, ¿no? Que puede interesar a toda Latinoamérica y intentas crear un producto que pueda llegar a ese tipo de lectores, pero en literatura no lo veo tan claro. No me parece y ella sabrá mucho mejor, ¿no? Al ser, y bueno, también aquí el maestro, ¿no? En ser autores que pues crean a partir de otra barrera, que no es esa, ¿no? No es que quiera el lector, sino, bueno, qué tema me interesa a mí para poder escribir algo que tenga la calidad que uno como autor, supongo, considera necesaria, ¿no? Claro. Es que sí hay veces en las que uno se pregunta, ¿no? ¿Qué tan? Y no nada más en materia de literatura, también pasa en el cine, también pasa en el teatro, ¿no? Escribir lo que la gente quiere o necesita escuchar en ese momento. Pero yo creo que al menos en mi experiencia personal, es muy difícil escribir así. Claro que se puede escribir por encargo, ¿no? No hablo de la literatura concretamente, pero yo creo que ni siquiera es auténtico, ¿no? O sea, uno tiene que escribir lo que necesita uno escribir y en la medida en que uno diga las cosas que vienen de adentro, yo creo, es como logra que los demás sientan, ¿no? Entonces, creo que escribir por encargo sí, y efectivamente a lo mejor uno podría apostarle a eso y entender que además de ser promotor, tienes que elegir puedes elegir ciertos temas o ciertas formas de contar las cosas para venderte, ¿no? O no. O aceptar que lo tuyo es escribir porque insisto, es una necesidad personal y olvidarte un poco del otro tema que vendrá, uno piensa siempre, sueña, o sea, pegadito, ¿no? O sea, algún día alguien te descubrirá. La literatura, los autores, el momento actual. Quisiera invitarlos a ver una cápsula que tenemos, que es una conversación resumida, evidentemente, con Adriana Romero Nieto, jefa del Departamento del Fondo de Cultura Económica. Creo que lo que necesita Latinoamérica es a lo mejor olvidar un poco el boom para, digamos, traspasar esta etapa y poder conquistar, digamos, el mercado en España. Los lectores españoles siguen esperando que las novelas de Latinoamérica traten los mismos temas del boom, aborden la narrativa desde la misma perspectiva, cuando eso pues ya no está sucediendo con los autores contemporáneos. Y por supuesto, ahí entonces se abre una gran beta para todos los autores mexicanos, peruanos, argentinos, etc. Entonces, yo creo que el futuro es bueno, pero también hay que crear nuevas estrategias de promoción de lectura y de atracción de lectores, que es lo que tal vez está faltando, no solo, digamos, en Latinoamérica, sino podríamos decir en el mundo, que también tiene que ver con el auge de las nuevas tecnologías. Entonces, me parece que el futuro es bueno, pero hay que seguir, digamos, trabajando para poder, digamos, llevar estos libros a nuevas manos, ¿no? A lo mejor convendría que, digamos, que el Estado diera más apoyos, que a lo mejor los diversificara para que el lector se viera beneficiado. Yo quisiera preguntarles, ¿se aprecia alguna diferencia entre los viejos autores y los nuevos autores? ¿En qué consiste en caso de que ustedes lo perciban? Bueno, mira, yo creo que hay una condición fundamental para la literatura que trasciende y que es la calidad y la intimidad. ¿Por qué seguimos leyendo Madame Bovary, Ana Karenina, La Regenta de Clarín? Las mujeres siguen reflejándose en esos personajes. Pues porque de alguna manera es una literatura que sacó
algo del inconsciente, esto que Jung llamaba los arquetipos, ¿no? El Quijote, pues todos tenemos algo de Quijote, el sadismo, pues todos tenemos algo de sádicos, el bovarismo, pues todas las mujeres tienen algo de Madame Bovary. Entonces yo sí creo que hay dos tipos de literatura, una literatura emergente, una literatura que actúa en el momento y para el momento, e incluso literatura por encargo, y otra literatura que viene de algo mucho más profundo y que tiene que ver, yo creo, con la poesía. O sea, la poesía se fue a refugiar en la literatura a partir de que, por ejemplo, surge el Ulises de Joyce, surge el Museo del Tiempo Perdido. Entonces, la clave yo creo que está en la calidad y en la profundidad. ¿Por qué seguimos leyendo a Dickens? Pues porque nos sigue conmoviendo, no porque tenga que ver un tema de actualidad, sino porque lo que hay ahí detrás nos concierne a todos. ¿Por qué seguimos leyendo El Quijote? ¿Por qué seguimos leyendo a Dostoyevsky? Porque es una literatura que trasciende su época. Entonces yo sí creo que uno, cuando intenta escribir realmente, como tú dices, para sí mismo, que es la única mejor. Porque si estás pensando en el público, yo no creo que, por ejemplo, Cervantes estuviera pensando en el público, ni siquiera tenía. Entonces, en cambio, cuando la literatura viene del inconsciente al papel, pasando lo menos posible por el consciente y por el mercado y por las condiciones editoriales, a veces se da el fenómeno maravilloso y extraño de una literatura que trasciende su época. Pero eso significa que el escritor se tiene que evadir de la realidad o tiene que asumir un compromiso, o hay una mezcla de ambas cosas. ¿Cómo en tu caso concreto ha funcionado esto? Yo creo que nunca te puedes evadir de la realidad, ¿no? O sea, bueno, no sé, a lo mejor hablé de más porque habrá quien sí podrá, ¿no? Pero yo creo que lo que decíamos al principio, la realidad te toca, la realidad la sufres, ¿no? Eres parte de todo el contexto, ¿no? Y en esa medida, pues bueno, tú por supuesto que tienes un proceso de introspección, pues como diría Artaud, un poco como en el ombligo de los limbos, ¿no? Es esta como baba, ¿no? Es tragarse lo que está alrededor y luego tener la necesidad de sacarlo, ¿no? Y entonces, por supuesto que hay un proceso mezclado y sí tiene que ver mucho con la realidad, porque en la realidad al escritor lo toca, como a cualquier otro ser humano, y lo que hace el escritor es tratar de sacarlo de alguna manera y lo hace a través de las palabras. México tiene importantes eventos editoriales cada año y 2 veces al año. ¿Cómo se refleja la realidad actual en las ferias del libro, por ejemplo? Bueno, la parte que yo decía hace poco de las librerías se refleja de manera directa en las ferias del libro. Es decir, el 80% de las librerías están en el DF y más de la mitad de las librerías del DF están en 2 delegaciones, en la delegación Cuauhtémoc y en la delegación Coyoacán. Es decir, el resto del país, un país de 130 millones de habitantes, vive en un desierto cultural importante, la gran mayoría de la población. Entonces, por ejemplo, pensemos en Guadalajara. En Guadalajara hay 2 librerías independientes y las demás son cadenas de librerías. Entonces, con que exista un lector que tenga un cierto grado de sofisticación en sus gustos literarios, no va a poder encontrar los libros que está buscando en Guadalajara. Ese espacio se llena con la FIL, ¿no? O sea, la FIL de Guadalajara no solamente atiende, por supuesto, a la población de Guadalajara, sino buena parte del Bajío, incluso a mucha población del DF, pero yo creo que son tan importantes porque llenan este hueco que en otros países atiende consistentemente un mercado de librerías mucho más importante y que atiende a públicos lectores muy distintos. Es decir, en Buenos Aires, un lector de bestsellers no tiene que caminar más de 2 cuadras para conseguir el libro de ocasión, pero tampoco un lector literario tiene que caminar más de 2 cuadras para encontrarse una librería donde pueda encontrar libros que lo sorprendan, ¿no? Porque buena parte de los libros, cuando uno llega a una librería, cuando es mi experiencia y la experiencia de muchas personas que yo conozco, uno sale de la librería con libros que no tenía en mente cuando llegó a la librería, ¿no? México ha sido también refugio para muchos autores latinoamericanos. ¿Esa tendencia sigue presente? Sí, procuramos pues mostrar lo que se está haciendo. Tenemos un Rodrigo Hasbún, no tenemos Selva Almada o Diego Zúñiga, ¿no? Estas voces que en beneficio al internet, al libro electrónico y que son también apuestas editoriales que te permiten traer estos escritores que quizá
el nombre no te sonaría de nada, ¿no? Entonces, bueno, más bien es de qué manera podemos apoyar para que esas voces pues, puedan tener cierta repercusión y la gente los lea, ¿no? Pero, ¿qué se está haciendo? Por ejemplo, se han establecido determinados marcos en los cuales se mueven algunas literaturas modernas. Literatura dedicada a la mujer, literatura dedicada a los políticos, literatura dedicada a los niños. ¿Cuál es el centro del negocio hoy día para una buena empresa editorial? Pues digamos, yo podría hablar nada más a partir de Random House, ¿no? Y pues simplemente es encontrar estas voces, ¿no? Que te dicen algo que ya no es necesario, ya no te suena distante una voz chilena o no te suena lejana no sé, un boliviano, y lo puedes traer aquí y son legibles, ¿no? Y son entendibles y puedes entender sus realidades porque los contextos ya están más ampliados, ¿no? Hablando de pronto de la situación de crisis política, económica en los países, los autores, ¿cómo encuentran su refugio para poder escribir? ¿Toman partido? ¿Necesitan aislarse? ¿Cuál es su posición? Yo creo que fundamentalmente lo que creo que, por lo menos en mi caso, ha sido un refugio es lo académico. Yo jamás podría vivir de mis libros y yo creo que hay muy pocos autores mexicanos que pueden vivir de sus libros. En el pasado ha habido un par, Carlos Fuentes, Luis Espota, no sé, pero siempre hay que buscar alternativas, becas. Ahora, yo creo que ha sido muy importante, por ejemplo, en el pasado las becas que da el gobierno. Conaculta ha sido fundamental, o sea, en buena medida, y cosa que no tienen muchos, es más, creo que ninguno tiene un apoyo como el que da Conaculta en México para la creación. Y bueno, escritores que de repente no tenían ya para comer, le preguntaban a uno de ellos, ¿qué vas a hacer ahora que se te acabe la beca que tienes del sistema de creadores? Dice, pues suicidarme, porque ya no te voy a tener nada, no voy a tener que comer. Era una broma. Pero la realidad es que es curioso cómo un sistema como ese ha fomentado que muchos escritores que no tienen la parte académica, otros pues han tenido, como Jaime Sabines en el pasado, que vender telas y vender muebles. Bueno, es muy difícil y Conaculta yo creo que no hay que perderlo de vista por todo lo que ha apoyado a jóvenes escritores, a escritores grandes, y bueno, de alguna manera ha sido la agarradera para buena parte de los que ahora empiezan a sobresalir, han tenido la beca del sistema de creadores, que no es poca, ¿eh? ¿Cuál es la realidad del libro en América Latina, la realidad de la literatura? ¿Dónde se produce más? ¿Cuáles son los hábitos de lectura y los éxitos de los países? Les invitamos a ver una cápsula que hemos preparado con infografía para esta ocasión. En la actualidad, México, Argentina y Brasil producen de manera conjunta cerca del 70% del total de títulos de la región. Los países latinoamericanos con mayor hábito de lectura son Chile, México, Argentina, Brasil. Entre los latinoamericanos galardonados con el Premio Nobel de Literatura se encuentran Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa. Los escritores asumen también cada vez una posición como investigadores, un poco como críticos políticos. ¿Cómo se extiende cada vez más esta tendencia? Pues yo creo que, como decía Ignacio, maestro, yo creo que depende de las circunstancias, ¿no? Hay veces que uno como escritor busca otras posibilidades, eso que tú hablabas del refugio para poder subsistir, y la escritura se convierte en una especie de hobby, ¿no? Que uno tiene que hacer en sus ratos libres, si es que los tiene, y dedicarse a otras cosas, ¿no? Entonces, en esa medida, pues uno puede optar por el periodismo, por el guionismo, ¿no? O incluso por la política, no sé, por dar clases. Y en esa medida, bueno, pues sí hay... Y supongo que todo es parte de las circunstancias. Si uno es maestro, también eso va
permeando tu literatura, ¿no? Y si uno se convierte, si hace cierta política o se vuelve delegado, ¿no? Pues tu escritura también puede tomar otro rumbo, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho de las circunstancias y de la búsqueda de una forma para sobrevivir, que tu literatura también puede tener cierto sesgo, ¿no? Pero ¿se puede escapar un escritor a las tendencias, sobre todo cuando es tan difícil vivir sin vender libros? ¿Se puede escapar a las tendencias? Y también, quizás, Diego, otra pregunta sería interesante respondida de tu parte. ¿Cuáles son los temas que marcan la literatura de hoy en América Latina? Temas como la familia, la iglesia, la mujer, la transexualidad, la política, etcétera. ¿Qué es lo que más vende, por así decirlo, si lo podemos plantear con esas palabras? Bueno, lo primero, yo nomás diría rápidamente que creo que la marginalidad tiene sus ventajas también, que precisamente como muchos escritores que tienen aspiraciones literarias saben que no van a vender muchos libros, pues pueden dedicarse a hacer lo que les dé la gana. Y en ese sentido, creo que esta condición de marginalidad es un territorio fértil para la experimentación y para el riesgo, que son, creo que, dos variables importantes para el desarrollo de la literatura. Y en cuanto a los temas, pues realmente lo que nosotros hacemos no es una literatura que esté como persiguiendo a las coyunturas, no tenemos un catálogo que tenga libros de grandes ventas, tenemos un catálogo más fundamentado en esto que se conoce como los long sellers más que en los best sellers, y si tratamos de apostar por libros que precisamente tienen algún tipo de resonancia con su época y son capaces de trascenderla para seguirle hablando a lectores con el paso del tiempo. Yo diría que bueno, pues que grandes tópicos de la literatura mexicana en tiempos recientes, pues por supuesto la violencia, por supuesto el narcotráfico. Hubo una época en la que hubo libros digamos, de esta cosa de la ficción personal. No creo que en el ámbito de lo literario haya como grandes tópicos. Creo que más tiene que ver con un sentido de búsqueda permanente de la calidad que adquiere formas muy diversas. Pensar, desarrollar ideas, plasmarlas en la literatura, son las actividades de los autores. ¿Qué tanto en su trabajo logran transmitir y hacer crear conciencia y formar criterios en los lectores? Si es a partir del punto de vista del autor, ahí sí yo no sabría decirlo. Yo creo que... Como lector es otro. Yo tengo un poco un concepto romántico de la literatura. Y yo creo que de alguna manera, así como no elige sus sueños nadie, yo creo que la literatura, por lo menos la literatura como yo la entiendo y como la han entendido algunos autores, y efectivamente esa literatura que logra cierta trascendencia, es una literatura que, repito, va más del inconsciente al papel, pasando lo menos posible por el consciente. Entonces, los temas vienen a veces solos. Yo estoy pensando en 2, 3 novelas que acabo de leer que me han sorprendido brutalmente y que digo, bueno, ¿de dónde surgieron? ¿De dónde surgió la imaginación? ¿De dónde surgió el tema? Acabo de leer una novela que se llama La isla en forma de ballena, de Vicente Quirarte, que tiene un aspecto histórico, tiene un aspecto poético, tiene un aspecto de inspiración. Esa palabra tan ya gastada, pues yo creo que sigue siendo muy válida, porque tampoco podemos reducirnos a un área. La literatura está muy impregnada del periodismo, efectivamente, de las circunstancias del momento, de la política, pero también de la poesía. Entonces yo sí considero que de alguna manera la realidad te marca, efectivamente, pero ya lo que surge a partir de allí sí tiene mucho que ver con la condición personal, con la infancia. Infancia es destino, con los sueños, con la fe, con el espíritu, si cree uno en él. Entonces yo sí creo que también hay que tomar muy en cuenta, al margen del momento y de lo que se está vendiendo y del periodismo y de todo eso, hay que tomar en cuenta mucho ese elemento que, repito, a lo mejor está un poco pasado de moda, la inspiración y el romanticismo, pero en la literatura a mí me sigue pareciendo absolutamente fundamental.
y la literatura sin duda aporta palabras y belleza a nuestra existencia, eso está claro, pero también nos debería ayudar a entender la naturaleza. Vivimos un mundo en destrucción, seamos claros. Ya, eso es un punto de vista motivador, por ejemplo, para que muchos escriban más sobre esta realidad, para aportar a tomar conciencia de lo que está pasando. ¿Es esa una tendencia, de alguna manera, en algunos autores, ver la naturaleza y la acumulación de desastres para proyectar una conciencia de defensa de la naturaleza? No lo dudo, no dudo que también haya cierta tendencia, pero yo creo que también vuelvo a creer que todo empieza adentro, ¿no? El maestro hablaba de romanticismo, yo coincido totalmente, yo hablo de entrañas, ¿no? Para mí la literatura viene de las entrañas. Efectivamente, yo creo que sí pasa, por supuesto, por el cerebro, es inevitable, pero en la medida en que uno tiene una necesidad de decir algo acá adentro, es como uno realmente transmite e incluso puede efectivamente ejercer algún tipo de, no influencia, pero sí, por lo menos, pues, hacer poner la piel chinita de las personas que te leen, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues sí, uno de los temas que nos afecta es esto, lo ecológico, la crisis de nuestro mundo, ¿no? Pues sí, efectivamente debe haber una tendencia para que muchos escritores quieran aportar algo sobre ese tema. Los pueblos aborígenes, la desaparición de la selva amazónica. Los animales. En fin, que ya ha sido tema, naturalmente, a lo largo de la historia. Pero, ¿interesa eso? ¿Lo ves tú en el trabajo que realizas como editora en los escritores jóvenes de hoy? Pues no que sea tan marcado, ¿sí, no? Sí, tan marcado. Más bien, yo creo que para espacios así también está justo el periodismo, está la investigación, ¿no? Y en la literatura está cuajando también otras cosas, que son las emociones, ¿no? Yo pensaba en la novela de Laia Jufresa, ¿no? Que quizá no tiene que ver con absolutamente nada tangible, salvo la pérdida, ¿no? Son puras pérdidas, es un relato a mí que me gusta mucho, y se trata de la pérdida, y la pérdida la tenemos todos, ¿no? Entonces, trasladar a la literatura únicamente como un espacio para hacer notar la desgracia que estamos viviendo, me parece que es muy, muy pobre, ¿no? O sea, sería muy pobre de agotar ahí la literatura, porque está todo lo otro, ¿no? Están las emociones, está claro, pues, lo que vivimos también como personas, ¿no? Entre todas estas desigualdades sociales, que entre destrucción, entre educación, entre diferencias económicas, ¿cómo contribuyen los autores a entregar luces para frenar estas desigualdades? Es una pregunta difícil, ¿no? Ojalá hiciéramos algo por frenar todo aquello, por tratar de contribuir de alguna manera a arreglar el mundo, ¿no? Pero la verdad es que es algo muy ambicioso, creo que no es nuestro papel. Ojalá lográramos, a partir de lo que escribimos, por lo menos hacer conciencia en las personas en algún aspecto, ¿no? Acerca del dolor, acerca de lo ecológico, de la pérdida de los pueblos indígenas, yo qué sé. Ojalá lo consiguiéramos. La verdad es que creo que hay un sueño, yo creo que en todo escritor, de sí conseguir, insisto, mover, ¿no? Algo por dentro. Pero tanto así como si cambiara el mundo, pues me parece como una ambición. Ambicioso. Sí. Pero no es mala idea. Para los editores, hoy el mundo es más fácil, se ha vuelto más complicado, sigue siendo un negocio y una ilusión poder apoyar el trabajo de tanta gente creativa. Dicen que la primera gran crisis del mundo de la edición la decretó Gutenberg, ¿no? O sea, es decir, el mundo editorial siempre ha vivido como en un estado de precariedad y de una condición limítrofe. Es decir, nunca ha sido un fenómeno de grandes masas la literatura, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues, los editores, digamos, los editores independientes, no somos ajenos a los órdenes económicos y sociales que rigen buena parte del mundo ahora, es decir, la gran concentración de capital, ¿no? Que va estableciendo cada vez en circuitos
en menos manos y en circuitos más reducidos buena parte del volumen económico de lo que se hace, y pues por supuesto que eso dificulta un poco la posibilidad de tener espacios de editores pequeños, pero también lo que creo que está haciendo es que está como segmentando los mercados editoriales, es decir, por una parte los grandes grupos se están disputando el gran capital que circula, bueno, no el gran capital, el capital que circula en la industria editorial, y por otra parte los editores independientes están como adquiriendo circuitos al margen un poco de esta gran actividad económica. Sí, es más difícil en la medida en la que me parece que hay muchas formas de entretenimiento que compiten con la lectura, que no se observan como grandes intenciones para subsanar carencias educativas y culturales como las que hay en México, que no tenemos una ley del libro que promueve la proliferación de librerías, es decir, todas estas condiciones de adversidad, no obstante lo cual, cada año aparecen nuevos sellos editoriales de estupenda manufactura y con grandes propuestas editoriales y con grandes, digamos, con propuestas estéticas muy definidas en México, en Argentina, en Chile, en Perú, incluso creo que ahora hay más editoriales independientes, jóvenes, buenas y potentes que hace 10 o 15 años. Entonces, sí es cierto que todas esas adversidades crecen, pero también es cierto que la resistencia encuentra siempre formas de seguir expresándose. Muchas gracias. La palabra, la escritura, la belleza y la hermosura de la literatura ligada a los problemas que todos tenemos hoy en nuestros días, a los sueños y desde luego también a las esperanzas. Este ha sido un vistazo desde México. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.